Queridos amigos que se encuentran esta tarde, bienvenidos a otro programa de Health is Possible, la salud es posible, donde nosotros te presentamos temas para ayudarte a alcanzar una salud óptima. Tenemos un tema muy importante, cómo afectan los traumas no resueltos en la adultez, y para ello está con nosotros la licenciada Marta Gordón de Dufis. Ella estará presentando este tema, así es que bienvenidos esta tarde a Health is Possible, un programa que estamos teniendo todos los días martes a las 7:30 de la noche, hora del este, y 6:30 hora de Houston, hora del Ecuador, hora de Colombia. Así que bienvenidos en esta tarde, y les invitamos para que usted pueda también compartir esta transmisión con otras personas. Yo justamente también estoy en este momento compartiendo. Regresamos de esta breve introducción. No se vaya. Bienvenidos nuevamente al tema que tenemos esta tarde, muy interesante. Quisiera ir a nuestra nota de responsabilidad, y es que la información presentada en este programa no pretende ni implica ser un sustituto del consejo profesional, diagnóstico o tratamiento. Todo el contenido, incluso textos, video, imágenes e información, es solo con fines educativos. La información que damos aquí en esta tarde es educativa. Si usted tiene alguna condición médica, consulte a su médico primero. Y quisiera introducir a nuestra presentadora, a nuestra invitada, y ella es la licenciada capellana Marta Cecilia Gordón de Dufis, oriunda del archipiélago colombiano, mejor conocido como San Andrés, una isla muy hermosa. Nunca he estado ahí, pero me han comentado. Providencia y de Santa Catalina. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Conducta, una certificación en Consejería Premarital. Es clinista con posgrado en capellanía de la Universidad de Loma Linda en California. Actualmente trabaja en el Departamento de Defensoría del Paciente en el Hospital de Saint John en Far Rockaway, aquí en New York. Marta también es una presentadora dinámica. Le encanta trabajar en favor de los menos privilegiados y las mujeres que han sido víctimas de abuso sexual y violencia doméstica. Está casada de hace más de 36 años y es madre de 3 hijos: Esteban Pablo, Daniel Mateo, Roda Abigail, y todos ya están mayores de edad. Además, le encanta sembrar, cocinar, cocina excelente, delicioso, hornear, cuidar de su familia, eh, eh, también caminar, nadar y leer. Así que, como ustedes pueden ver, es una dama que le gusta ayudar a otras personas. Y en esta tarde estoy seguro que cada uno de ustedes van a ser beneficiados por el tema que vamos a escuchar. Así que entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar ya a la presentación. Entonces, el tiempo es suyo, y mientras yo estaré aquí, usted que está mirando, por favor, recuerde que al final tenemos una pequeña sección de preguntas. Puede compartir esta programación y escribe cualquier pregunta, y nosotros al final del programa entonces estaremos analizando, respondiendo en la habilidad mayor posible de nuestra presentadora. Así que, licenciada Marta, el tiempo es suyo. Muy bien, gracias nuevamente por la invitación. Me place en gran manera poder estar con ustedes, todos los que están siguiendo esta programación en esta tarde, más bien en esta noche. Y pues el tiempo es limitado, y de una vez quisiera entrar en la presentación, ya el tema anunciado: cómo afectan los traumas no resueltos en la adultez. Debo decirles, en primer lugar, que la palabra trauma se deriva del griego y significa herida. El trauma es una herida psicológica que puede ser provocada por variadas situaciones o eventos que alteran el psique o el funcionamiento normal del individuo. Pero debo decirles antes que generalmente cuando escuchamos la palabra trauma, pensamos muchas veces en una afección física, quizás un trauma en el cerebro, o quizás un trauma en la columna por un golpe, quizás por un accidente. Pero para este tema vamos a estar enfocándonos en la herida, el trauma psicológico. Y el trauma es una herida psicológica que puede ser provocada por varias situaciones o eventos que alteran el psique, el pensamiento, el funcionamiento normal del individuo.
La psique, como ya les expliqué, viene del griego que también representa el alma humana. Es un concepto procedente de la cosmovisión de la antigua Grecia que designaba la fuerza vital de un individuo unida a su cuerpo. También otra definición es que la psique es el conjunto de las capacidades humanas de un individuo que abarca los procesos de la conciencia. Tratando el tema de cómo cualquier trauma que ha sufrido un niño, es importante entender que un niño necesita recibir una crianza adecuada para tener una vida emocional balanceada. Entonces, es importante entender que recibir una crianza adecuada, es fundamental. El amor y el afecto son los elementos fundamentales porque la carencia de estos afecta la vida emocional y afectiva de todo niño. Seguimos con la importancia de la crianza adecuada. Vamos a ver que cuando un niño no recibe la crianza adecuada, puede desarrollar en primer lugar la falta de confianza. Entonces es importante que las personas en el entorno de los niños sean personas estables emocionalmente, porque en la infancia los niños son como una esponja que todo lo van absorbiendo, porque el entorno del niño va formando al niño. ¿Ok? Si el niño en su entorno, en la etapa de la formación, como lo llamamos, no recibe, no desarrolla una buena relación porque hay falta de confianza, ese niño no puede confiar en sí mismo. O aquí lo tengo en plural, los niños que crecen en un ambiente que no es estable, ellos no pueden confiar en ellos mismos. En segundo lugar, cuando la crianza no es adecuada, entonces el niño vive con el miedo al fracaso. Entonces el niño crece, si crece en un ambiente donde hay negligencia, donde él desarrollan un fuerte temor al fracaso y problemas de autoestima. Y viven con ese temor de que nada lo pueden hacer bien. En tercer lugar, cuando los niños crecen en circunstancias no adecuadas, entonces los niños también llegan a desarrollar ansiedad y depresión. Y debo decirles que la ansiedad y la depresión son los problemas de salud mental más comunes en el mundo. Y estos se derivan de dos circunstancias. Primero, de un descuido en la infancia y B, de complicaciones que surgen cuando el niño envejece o a través del proceso de su vida no llega a entablar buenas relaciones. Cuando un niño no crece con una crianza adecuada, en cuarto lugar, desarrolla hipersensibilidad. El niño llega a pensar que él tiene la culpa de todo lo que está pasando, todo lo que funciona mal. Si los padres no se llevan bien, el niño siente que es su culpa. Si él está en la escuela, las cosas no van bien, él siente que es su culpa. Entonces, él se ve como el problema de todos los demás. Y como nadie les ha dicho a estos niños que ellos no tenían la culpa de las cosas que no estaban bien en su entorno, entonces ellos llegan a pensar de esa forma. Y en una relación siempre piensan, bueno, yo soy el problema. También cuando un niño crece en circunstancias no adecuadas, cuando la crianza no es adecuada, en quinto lugar, el niño desarrolla inseguridad y es difícil que pueda desarrollar lo que llamamos apego o es acostumbrarse a estar en una relación con alguien. Entonces, si los niños no pueden confiar en las personas que deben cuidarlos, no pueden desarrollar relaciones de apego. Y entonces ellos llegan a tener el miedo al compromiso porque nadie los hizo sentir seguros. Espero que todos los que están siguiendo esta programación se detengan un minuto a pensar
que la etapa de la infancia, los años de formación en la vida de todo niño es importante, porque ahí es donde ellos comienzan a desarrollarse, a entender el mundo que los rodea y también a comenzar a identificar sus propios sentimientos y a expresarlos. En sexto lugar, cuando un niño se desarrolla en un ambiente donde la crianza no es adecuada, desarrolla una inteligencia emocional pobre. En otras palabras, los niños no llegan a reconocer los sentimientos de los demás. Los niños aprenden a responder y a conocer a las personas que los rodean por medio de los gestos y de las palabras. Y juntos desempeñan un papel crucial que ayuda a los niños a expresar sus emociones y sentimientos negativos, sus temores, sus miedos. Hay que ayudar a los niños a entender que estas emociones son parte normal en la vida de todo individuo y ayudarlos a expresarlos. Entonces, los niños, si no desarrollan una inteligencia emocional segura, fuerte, también es difícil que ellos puedan desarrollar la resiliencia. Y cuando hablamos de la inteligencia emocional, simplemente estamos hablando de la capacidad de toda persona, y en este caso estamos hablando de los niños, la capacidad de expresar sus estados emocionales, como ya bien lo mencioné antes, que es el de expresar sus emociones. En séptimo lugar, cuando una persona crece en un ambiente, cuando un niño, perdón, crece en un ambiente donde no hay una crianza adecuada, donde no están pendientes los adultos que tienen al encargo, estos niños no están pendientes de sus necesidades, entonces desarrollan cuando están en relaciones tóxicas, en otras palabras, en relaciones que son dañinas para los niños. Entonces, los niños desarrollan comportamiento que puede llevarlos a ellos a ser personas inseguras, como ya bien lo mencionamos antes. Entonces, la importancia de la crianza adecuada de los niños, es importante recordar que el hecho de que un niño se desenvuelve y crece en un ambiente donde la crianza no es adecuada, no implica que el niño tiene que crecer y ser de esa manera. En la psicología y en el comportamiento humano tenemos lo que se llama todo comportamiento aprendido puede ser cambiado o modificado. Lo llamamos en inglés learned behavior. Entonces, esos comportamientos que los niños aprenden en un ambiente no adecuado durante su etapa de crecimiento pueden ser modificados, pueden ser cambiados. Entonces, hay muchos tipos de traumas. Hay traumas psicológicos, como es el enfoque de esta presentación, o heridas. Sin embargo, vamos a mirar los que son más comunes y cómo afectan nuestras vidas, aunque ya o cómo afecta la vida del niño, y luego pues a través de su vida, si no son resueltas, que es el tema que nos une en esta noche. En primer lugar, los traumas infantiles, vemos el rechazo. Cuando un niño se siente rechazado, muchas veces el niño llega a pensar que no debe de existir. Y encontramos en el comportamiento humano que muchas de estas personas que se sienten de esta manera, que no tienen a alguien en la vida en quien confiar, alguien que los ame, llegan a pensar que no deben de estar aquí y llegan a atentar contra sus vidas. Pero en realidad no es que no están atentando, no quieren estar, sino que hay una parte de ellos que les indica que hay una carencia, hay un vacío. Entonces, el rechazo es como un hijo no deseado, y esta es una alerta para las mamás. Muchas veces, si hay un hijo con quien nos llevamos mejor,
por así decirlo. Entonces se ve claramente en la relación familiar y los demás niños pueden desarrollar como una rivalidad o se sienten desplazados o muchas veces los padres por falta de conocimiento dicen palabras que son hirientes y dicen no sé por qué naciste y las actitudes hacia esos niños que ellos no desean o hijos no deseados marcan al niño o a los niños para siempre cuando se desarrollan en un ambiente tal. Entonces el niño nace y crece y se resiente muy fácilmente. Entonces, hablando de traumas no resueltos, el niño que es rechazado lo percibe, lo siente, lo procesa, entonces es un niño que se resiente muy fácilmente. Le gusta estar solo, es un niño retraído, rechaza a los demás y se enoja con facilidad. Otro trauma es el abandono. Y no estamos hablando aquí de abandono, de simplemente tomar un niño y dejarlo, regalárselo, porque estoy utilizando este término, porque hay muchas personas, y por más cruel que parezca, hay personas que dejan a los niños, se lo dejan con un tío, con una tía, con un familiar lejano, este, pero cuando hablamos del abandono en otro contexto es cuando los niños se quedan solos por mucho tiempo. Siguen siendo los niños de ese papá y de esa mamá, están en un entorno, en un círculo familiar, mas sin embargo los niños son descuidados, son dejados por mucho tiempo solos y estos niños no se sienten queridos. ¿Ok? El abandono sucede también cuando nace un niño en otro niño en ese hogar. Entonces, cuando la mamá tiene que cuidar más a este nuevo infante, el niño que ya estaba ahí o los niños se pueden sentir desplazados y pues este es un tipo de abandono. Y estos son los niños que siempre se expresan de forma dramática y siempre dependen de la aprobación de los demás para sentirse aceptados y tener una estabilidad emocional. En tercer lugar, otro tipo de trauma es la humillación. Debemos de prestar atención no solamente cuando los niños llegan de la escuela y comienzan a quejarse con los papás, que mira que Juanito me dijo o que Pepito me hizo, ya el niño está mostrando una conducta que los padres tienen que prestar atención. De igual forma, en el seno de la familia, a veces como padres, nosotros mismos rebajamos a nuestros hijos. Nada haces bien, o no sé por qué eres tan lento. Tenemos que tener cuidado porque estamos hablando de traumas psicológicos. Esas palabras marcan al niño y causan heridas profundas porque los niños comienzan a cuestionarse. Entonces, la humillación es un tipo de trauma y muchos padres, pues por descuido o por la falta de saber cómo manejar el enojo o la sobrecarga, todo aquello que le hace sentir a un padre fuera de sí, por así decirlo, en algún momento para atender o tratar con los niños le puede causar heridas emocionales con las palabras. La otra forma de trauma infantil es la traición. Tenemos que tener mucho cuidado. Esto tiene que ver con la falta de fidelidad. Cuando al niño se le promete algo y no se le cumple, o simplemente le decimos al niño que le vamos a hacer algo, por ejemplo, te voy a comprar una muñeca si te portas bien, te voy a llevar al parque si haces la tarea. Entonces es una forma de cuando los padres no cumplen, no hay fidelidad, los niños se sienten traicionados y por ende ellos no pueden llegar a confiar en los demás. ¿Ok? Entonces, las promesas no cumplidas afectan a los niños y les causan trauma. ¿Ok? Y cuando estos traumas
que sufren los niños en la infancia no son resueltos, sobre todo esta de la traición, entonces el niño aprende a huir de los compromisos y desarrolla también la misma conducta. Cuando no quiere hacer algo, entonces para salirse con la suya, por así decirlo, entonces el niño le dice, no, mañana, cuando ya en la adultez le dice para salirse del paso, no, mañana yo hago eso, llega mañana y no lo hace. Entonces, mira, comienza a sacar excusas. Entonces es una forma de huir de los compromisos porque fueron conductas aprendidas, fueron traumas causados en la niñez. La otra forma de trauma infantil es la injusticia. Eh, y estos niños que sufren injusticia en la adultez son personas muy rígidas, ¿ok? Porque sus padres fueron severos con ellos y no dan a torcer el brazo muy fácil. Siguiendo acá, quiero mostrarles que para que una persona pueda entenderse a sí mismo, por qué actúa de la forma que lo hace, es importante entender un poco lo siguiente que voy a presentar, que es la teoría de las 8 etapas del desarrollo, que es del psicólogo Erik Erikson. Y este modelo de autoconocimiento se enfoca en la resolución de diferentes crisis para llegar a ser una persona completa. ¿Ok? Y esta teoría es básicamente psicosocial. Entender cómo el entorno donde ha crecido uno ha formado la persona quien uno es hoy. Entonces, al tener autoconocimiento, ayuda mucho y en las relaciones interpersonales. Dice el autor de esta teoría, Erik Erikson, que hay dos ideas conflictivas en ella. En cada una de estas 8 etapas que les voy a mostrar enseguida, dice Erikson que dos ideas controversiales deben ser resueltos exitosamente para que la persona llegue a ser un miembro que contribuya confiadamente en la sociedad. El fracaso en alcanzar estas dos tareas conllevan a sentimientos de insuficiencia. Entonces, rápidamente voy a mostrarles cuáles son las etapas del desarrollo psicosocial de todo ser humano. La primera etapa, y ya lo hemos abordado un poco, es la infancia. Y es del nacimiento al primer año y medio del niño. El periodo de crecimiento es el periodo de crecimiento más rápido en la vida. Entonces el niño aprende las tareas para su desarrollo, aprende a comer comida sólida, comienza a caminar, comienza a hablar, a desarrollar confianza en los adultos. Miren lo que hemos abordado anteriormente. En esta etapa de la infancia, la etapa formativa del niño, es cuando el niño desarrolla confianza en los adultos. Repito para enfatizar, si el niño crece en un ambiente donde la crianza no es adecuada, donde el adulto no es responsable para con el niño en todo el ancho sentido de la expresión, le causa trauma y el niño, por ende, crece y no confía fácilmente en los demás porque la persona encargada o las personas con quien el niño desarrolló sus primeras relaciones no fue una persona en quien el niño no recibió ese tipo de alimentación. En esta etapa, lo que hay en juego es la confianza versus la desconfianza. La segunda etapa del desarrollo de todo ser humano, el desarrollo psicosocial, es lo que estamos tratando aquí. Es la niñez temprana y va desde los 2 a los 3 años. Y hay tareas donde el niño aprende a caminar y a hablar y pues entrenado para ir al baño, se desarrolla la independencia social, el sentido de autonomía. No, el niño quiere hacer las cosas y te dice, déjame hacerlo, porque es que el niño se está desarrollando y está aprendiendo no solamente del mundo que lo rodea,
sino que se está desarrollando su sentido de autonomía y tiene la necesidad de controlar sus impulsos, su cuerpo y su medio ambiente. Explora todo, lo analiza todo, etcétera. Entonces aquí vemos autonomía versus vergüenza y duda. En la tercera etapa es la niñez y va de los 4 a los 5 años. Aquí las tareas de desarrollo son inicia juegos con otros niños. Y ustedes se dan cuenta, los que están siguiendo y tienen niños en esta etapa, y pues aún si los niños de ustedes no están en esta etapa, ya los han criado, pueden corroborar conmigo lo que estoy diciendo aquí, y esto es lo que refleja la ciencia, el estudio del comportamiento, el estudio del desarrollo humano. Y llega uno a un lugar y los niños enseguida salen a correr y comienzan a hablar con los otros niños y a entablar relación y comienzan a jugar. Eh, Hacen preguntas, tienen la iniciativa en el aprendizaje, tienen la capacidad de comenzar algo por su cuenta y llega a la escuela y le muestra a la maestra lo que descubrió, lo que hizo, también a la mamá, a los hermanos, a los amigos. Entonces aquí en esta etapa es una etapa iniciativa versus la culpa. La cuarta etapa es la infancia tardía y va de los 6 a los 11 años. Y la tarea de desarrollo aquí es que el niño aprende las habilidades físicas para el deporte, el juego, intelectualmente aprende matemáticas, leer y a escribir. Y también aprende a distinguir lo malo y lo bueno. También a desarrollar actitudes hacia ellos mismos y hacia los demás. Y uno le dice, ¿y por qué uno le pregunta al niño? ¿Y por qué me dices eso? Es porque ya el niño, o ¿por qué te portas de tal forma? Porque ya el niño está desarrollando está aprendiendo a distinguir entre lo bueno y lo malo y desarrolla sus propias actitudes hacia los demás. Desarrolla un sentido de laboriosidad. En esta etapa cuando los niños vienen y comienzan quieren estar en la cocina con uno, quieren ayudar a doblar la ropa, son los niños que se levantan en la escuela y comienzan a ayudar. Maestra, yo te ayudo a borrar el tablero, o maestra, yo te ayudo con los libros. Entonces, porque en esta etapa es cuando el niño está desarrollando el sentido de la laboriosidad y hace cosas, es en la cocina, quiere experimentar, hacer galletas, sirve a los demás y ayuda. Entonces, aquí vemos lo que se desarrolla es la laboriosidad versus la inferioridad. El niño se siente útil, ¿ya? La quinta etapa es el de la pubertad o la adolescencia. Y aquí va entre los 9, 13 años o 14 y 17. Y es el segundo periodo más rápido de crecimiento. Y es cuando los padres nos enfrentamos con los hijos que a cada rato van a la nevera y están comiendo o duermen por ratos muy largos, a veces están enojados, de repente se estiran, por así decirlo, y crecen rápidamente. Entonces es el comienzo de la adolescencia y debo decir que es el periodo más rápido de crecimiento y también es la etapa más difícil en la vida de todo ser humano. Es la etapa de transición donde la niña ya no es niña y tampoco es mujer. El niño no es niño y tampoco es hombre. Comienzan a experimentar todos aquellos cambios físicos y pues aquí estamos viendo como la parte social, etcétera. Entonces comienza a desarrollar las características sexuales secundarias y es bien importante para la salud mental de los adolescentes que sus padres estén atentos a ellos, que tengan ese tipo de conversaciones que los ayude a ellos a entender que están en una etapa difícil en la vida y pues tener las conversaciones en cuanto a los cambios que están experimentando en sus cuerpos físicos, los peligros que ellos puedan enfrentar si se descuidan, los daños psicológicos que ellos pueden sufrir si se descuidan y entablan relaciones que no son sanas para ellos. Entonces, en esta etapa, ¿cuál es la tarea de desarrollo o las tareas? Forman relaciones maduras, desempeñan un papel o un rol social masculino o femenino y acepta su físico
y maneja su cuerpo de forma adecuada. Entonces, en esta etapa vemos identidad versus confusión de rol. La otra etapa de el desarrollo psicosocial de todo ser humano es el adulto joven y comprende entre los 20 y los 30 años y puede iniciar a los 17 años. Aunque en los 17 años todavía el cuerpo no está totalmente formado, están sufriendo todos aquellos cambios hormonales que dije anteriormente. Es importante entender que puede haber, el individuo puede entrar en esta etapa y considerarse como un adulto joven. Entonces, las tareas aquí son financieramente independientes de sus padres y pueden lidiar con las pruebas cotidianas con madurez. También alcanza las máximas capacidades físicas y fuerza, rapidez, estado de alerta y decisiones cruciales de vida como el matrimonio, la carrera y los hijos. Y en esta etapa, por motivos del tiempo, voy a saltar algunas cosas. Ustedes lo están siguiendo y pueden verlo allá. En esta etapa, lo que hay en juego es intimidad versus aislamiento. Entonces, la séptima etapa del desarrollo psicosocial del ser humano es la etapa número 7, que es la edad adulta mediana. Esto comprende entre los 40 y 65 años y pues las tareas de desarrollo son comienza a pensar en cuánto o qué hacer con el resto de su vida. Es cuando los individuos comenzamos a pensar más que todo, ya yo estoy en esta etapa de mi vida y uno quiere sentirse útil, dejar un legado, no solamente para la familia, sino también para la sociedad. Comienzan a enfrentar la muerte de sus padres, ya yo soy huérfana de padre y madre, pues de hecho mañana es el aniversario número 9 de la muerte de mi querida madre y pues aprendí muchas cosas de ella en cuanto a cómo pasar por las etapas de la vida. Yo la vi a ella cómo se preparó, hablaba de la muerte como un proceso muy natural de la vida, se preparó en cuanto, iba a decir físicamente, pero en cuanto preparó todo, cómo quería que fuese planeó todo, su funeral, quienes iban a tomar parte en ella, contempló la muerte como una parte muy natural. Eh, También en esta etapa de la vida de todo ser humano es común la crisis de edad mediana. Es cuando vemos que personas que nunca pensamos que llegarían a divorciarse, pues llegan a divorciarse porque ya hay cambios psicológicos. Las personas llegan a cambiar de carrera, se casan de nuevo. Lógicamente mencionamos que se divorcian y muchos de ellos terminan. Y oigan bien, muchas personas que se divorcian vuelven y se casan con la misma persona de quien se habían divorciado. Porque todo ser humano enfrenta crisis, como lo mencioné antes de entrar en esta parte de la presentación, que el psicólogo Erik Erikson mencionaba que en cada etapa del desarrollo del ser humano hay crisis que tenemos que desarrollar. Que tenemos que enfrentar y tenemos que llegar a tratar y buscar la manera, no quiero utilizar la palabra lidiar, pero es más bien como eh, pasar por esa situación en la vida, ese evento, esa etapa, esa crisis que ha llegado. Cuando estamos hablando aquí de la crisis de la edad mediana, ya la fuerza vital se va mermando, uno ya no se ve físicamente de la misma forma. Entonces hay cambios psicológicos que si el ser humano no los acepta, no los entiende, por eso estamos teniendo esta presentación y cómo encaja esto con con los traumas sufridos en la adultez. Quizás ahora pensando esta parte, si usted lo hubiese visto antes o entendido antes, entonces mucho más fácil entender la primera parte, porque todo trauma que una persona no llega a, a encontrar la ayuda psicológica
adecuada lo arrastra a través de su vida. Es como si tuviera un bulto siempre encima. Cuando una persona no resuelve su crisis en la vida, ya sea porque fue rechazado o porque no se sintió amado, todo lo que vimos anteriormente, los diferentes tipos de traumas que se sufren en la niñez. No mencioné algunos como el abuso sexual, etcétera, etcétera. Todos esos traumas, si no se resuelven, uno los arrastra a través de la vida. Y les mostré en cada una de esos traumas que mencioné, les mostré cuáles podían ser las consecuencias. Entonces ahora, en esta etapa de la vida, de la edad mediana, la persona también está encontrando la obra de la vida y contribuyendo con la sociedad y con los demás. Y la última etapa es la que llamamos la etapa de la tercera edad y va de los 65 años en adelante. En esta etapa de la vida del ser humano, llegan a pensar en la jubilación, es más común. La tercera edad ya no es igual a vejez. Uno no se acuesta hoy hoy con 64 años y al despertarse mañana y cumple años y cumple 65, eso no implica, automáticamente, eso no quiere decir que uno ya es un viejo, como utilizar una expresión coloquial que a veces siempre estoy diciéndole a mi esposo, es mejor que digamos la persona de la tercera edad porque la palabra, la expresión vieja lo utilizan de una forma despectiva. En esta etapa de la vida, la esperanza de vida más larga es de 85 años o más. Si la persona ha llevado una vida saludable y se ha cuidado, la expectativa de vida puede alargarse. Entonces, hay mejores prácticas de salud y pues las medidas de la edad son la cronológica, si es la edad real, la biológica, que también se está sosteniendo en el cuerpo, la salud, y esto es influenciado por la dieta, el ejercicio y pues también por la herencia. En esta etapa se ve mucho la integridad versus la desesperación, porque ya las personas han vivido y muchas personas miran hacia atrás y dejan un legado bonito y espero que esa pueda ser la experiencia de cada uno de ustedes que ha seguido esta presentación. ¿Cómo se enlaza la primera parte de la presentación con esta? Ya les dije, les mencioné que entender las etapas del desarrollo del ser humano es bien importante porque en cada etapa hay crisis y muchas de estas crisis están ligadas a los traumas que fueron sufridos en la infancia y nunca se recibió la ayuda psicológica adecuada para poder tener este autoconocimiento. ¿Por qué yo reacciono? ¿Por qué esta situación es un disparador para mí? En inglés lo llaman trigger. ¿Por qué yo actúo de esta manera? En psicología llamamos eso y en el psicoanálisis la contratransferencia. Muchas veces mis disparadores, lo que me incomoda, lo que me hace reaccionar de la forma que lo hago, es la experiencia de otra persona dispara una alerta en mí o me trae ciertos sentimientos a mi vida. Es porque lo sufrí en la infancia o en cualquier etapa de mi vida sufrí un trauma y pues ahora me encuentro con otra persona que vivió un trauma similar y al tratar con esa persona, entonces eso me reaviva o ese trauma que yo sufrí y pues cuando uno tiene ese autoconocimiento, las relaciones interpersonales son mucho mejores porque nosotros sabemos cuáles son nuestros disparadores. Pero como ya mencioné, si los traumas sufridos en la infancia no son manejados, uno no recibe el tratamiento adecuado, los arrastra a través de la vida y por ende no entabla buenas relaciones. O si está en una relación, hay conductas que son repetidas y muchas veces
me encuentro con personas que dicen, no sé cómo salirme de esto y yo sé que esto me está afectando y quiero dejar de hacerlo. Y se sienten como limitados, defraudados, y con ellos mismos, porque no saben cómo salirse de la situación en que se encuentran. Y dicen, es que yo quiero y no puedo. No es que no puedes. Dije en la introducción de esta presentación que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido algún tipo de trauma. Sin embargo, eso no implica que tenemos que quedarnos atados o vivir en esa cueva oscura. La manera como superar es buscar la ayuda adecuada. Y de esa forma uno puede tener relaciones saludables. Cuando uno tiene una vida emocional saludable, como resultado uno va a poder tener relaciones interpersonales saludables. Y las relaciones interpersonales son las relaciones más importantes y al mismo tiempo son las más difíciles. El autoconocimiento, el entendimiento de cuál es ese disparador, por qué yo me siento así. En ese trabajo que nosotros hacemos, es importante, le decimos a todos los clientes que narren sus historias, que escriban sus historias, porque a través de la historia ellos pueden ver y entenderse a sí mismos en la etapa en que están en sus vidas. Finalmente, quiero decirles en conclusión que todos pueden cambiar. Yo me voy a incluir. Todos podemos cambiar y crecer, sin importar lo que haya sucedido antes. Si se aprende, ayudaría mucho a todas las personas de todas las edades a comprender las conexiones entre las experiencias de la vida y el comportamiento humano. ¿Qué se aprende? Aprender acerca del desarrollo psicosocial de cada ser humano. Gracias por escuchar esta presentación y espero que haya sido de ayuda para todos los que nos han seguido en esta hora. Estás en mudo. Muchas gracias, licenciada Marta, por excelente presentación. Así que en esta tarde he aprendido algunas cosas, ¿verdad? Que no prometer no prometer algo que no podemos cumplir, especialmente a los niños. Alguien preguntaba, creo que usted ya contestó, licenciada Marta. Los traumas pueden ocurrir en cualquier etapa de la vida. Sí, porque a veces pensamos que los traumas pueden suceder solamente cuando los niños están pequeños o cuando éramos pequeños, pero los traumas pueden ocurrir en cualquier etapa de la vida. ¿Cómo enfrentar cuando, por ejemplo, alguien pierde a un ser querido? Puede ser un trauma si no lo lidia, puede afectar la salud mental. Sí, pero antes quiero decir que en cuanto a la pregunta que contesté, Ujú, eh, que en cada etapa de la vida sufrimos trauma y precisamente la pérdida de un ser querido es un trauma. Y como mencioné anteriormente, si no se busca la ayuda necesaria ujú, para poder lidiar, pasar a través de ese evento doloroso, eh, si no se expresan los sentimientos, como mencioné al inicio cuando estábamos hablando de los traumas que sufren los niños en la infancia, entonces también en esta etapa, ya sea como adulto o como un adulto joven, si no se maneja esta pérdida o cualquier otra pérdida, ujú, arrastran y sufren lo que llamamos delay grief, ujú. cuando el duelo es O atrasado, sea, entonces afecta de una manera terrible porque es igual que cuando el niño no puede expresar sus sentimientos, entonces se vuelve un niño retraído porque le está doliendo algo, tiene una carencia, tiene algo, eso, entonces sí afecta. usted mencionó algo que estaba pensando, a un niño, por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los signos, de las señales que muestran los niños cuando tienen un trauma? ¿El silencio otra vez es uno de ellos, licenciada? El silencio. El niño no quiere asociarse con los demás, no quiere hablar. Ujú, Es un signo también, o una señal más bien, cuando un niño es abusado sexualmente.
Ujú, es una de los comportamientos. El niño se vuelve retraído, llora fácilmente, tiene miedo a estar solo, pero una de ellas, una de las señales es ese silencio y se muestra el niño retraído. ujú. ¿Cómo perdonar al que ha creado el trauma? Especialmente creo que esto sucede mucho en la niñez, ¿verdad? Los niños son inocentes, indefensos, y quizás alguien lo causó el trauma. Quizás un ser querido, el padre, la madre, tal vez por la ignorancia, ¿verdad? ¿Cómo perdonar a alguien que te causó el trauma y tú todavía esas llagas están en tu alma hasta cuando eres adulto? Y es una pregunta bien importante porque en esta práctica encontramos que la falta de perdón es como contra la persona que te ha causado ese trauma, ese dolor emocional. El no decidir, es una decisión personal. Ujú, Yo te puedo decir, para tu bienestar es mejor que lo perdones, pero el perdón es algo que se tiene que aprender ujú, aprender con uno mismo, porque cuando doy mi charla acerca del perdón, yo le muestro a la audiencia que cuando uno no otorga el perdón o no decide ujú, dejar libre a esa persona, perdonar a esa persona, vives como un prisionero de tus propios sentimientos. Pero en el momento que usted decide que perdonas a esa persona, entonces te liberas. Es como salir de prisión, ujú. porque yo le digo a la audiencia que el no perdonar es como tomarme yo el veneno pensando que voy a matar al otro y me estoy matando a mí misma, Así es. porque el rencor corroe, el rencor daña el espíritu, el rencor nos envejece porque Ujú. uno vive con, Claro, fruncida. fruncida, con esa amargura por dentro y cuando ve al ofensor dice, uy, quisiera matarlo. Entonces, cuando yo estoy con todas esas Ujú, expresiones, los líquidos gástricos, claro. hay un cambio hormonal en el cuerpo y se me sube la tensión, traigo a mi memoria, o sea, a la persona que me ofendió Ujú, es un disparador para mí, es un estresor. ¿Y quién está experimentando claro, los cambios? Yo, no mi ofensor. claro. Y peor, licenciada, si el ofensor no acepta su ofensa. Qué duro, ¿verdad? Qué Sí, duro. entonces, pero Ujú, fíjese, Lucio, lo que sucede cuando una persona, una víctima, ve a su ofensor, ujú, hace lo que acabé de explicar, comienza a revivir el dolor de ese trauma que sufrió ujú, y pues dice, no lo voy a perdonar, no merece mi perdón. Uno se está haciendo daño a uno mismo. ah, Más daño uno hace cuando uno trata de hacer que el ofensor, de obligar al mm, ofensor a que ujú, acepte que cometió un error que le causó un daño. mm, Entonces, mi consejo es, el perdón es una decisión, porque al ujú. perdonar te liberas, Así es. tienes salud, salud mental, porque estás en paz contigo misma. Esa persona me hizo un daño, pero no tengo que vivir toda la vida arrastrando ese dolor conmigo. Yo decido perdonar y en el momento que decido perdonar, yo me libero. Ujú, Porque el no perdonar también es como tener un revólver que en cualquier momento se puede disparar. Me pego un tiro. No literal, estoy hablando de así emociones es, claro, negativas, claro. las emociones negativas que la víctima arrastra consigo mismo, esperando un día vengarse, esperando un día ver a la persona, al ofensor, verlo pagar por lo que le hizo. Ujú, Es dañarse uno el espíritu. Entonces es una decisión que toma la víctima en dejar libre a su ofensor. así es. Y eso le trae salud. Ujú. Estaba pensando, licenciada, acerca de cuando una persona tiene un trauma y va al psicólogo equivocado y el psicólogo empieza a
empieza a que esa persona empieza a recordar el pasado y de pronto Lo llamamos regresión. En la es, psicología eso se llama regresión. ya. Es aconsejable eso porque de pronto en ese pasado encuentra que de pronto él ama a su padre, pero de pronto en esa regresión, en ese recuento, encuentra que su padre es el que le causó el trauma. Es aconsejable eso. Bueno, yo no. Depende tal vez el psicólogo o la psicóloga, ¿verdad? Así es, porque hay muchas técnicas, la ciencia en el comportamiento humano, en entender la psicología, que es el pensamiento del hombre, Ujú. ha avanzado mucho y los resultados de los estudios muestran que hay muchas técnicas que utilizan o utilizamos los que trabajamos en esta área para ayudar a los demás a resolver sus traumas. Pero hay algo bien importante y debo decir que yo no puedo decir que esto es bueno o esto es malo Así porque lo es. que funciona para una persona no No puede funciona ser para así. el otro. Ujú. ¿Sí ves? Y hay personas, el clinista, el psicólogo, el psiquiatra, el psicoanalista no obliga a su cliente a venir. Y Ujú. ninguna persona adulta decide que va a ir a buscar la ayuda. Ujú. Entonces Así es. yo nunca digo esto es bueno o esto es malo. Es como la pregunta anterior que hiciste, es que cómo lidiar con el dolor de la pérdida de un ser querido. Todos procesan la pérdida, ya De sea manera de un ser diferente. querido por la muerte, ya sea la pérdida por motivo del divorcio, toda separación, debo decir, es una pérdida. Toda separación es una pérdida Ujú. y eso causa dolor profundo y todos lo procesan de una manera diferente. Ujú. Todos procesan la pérdida de una manera diferente. Y el dolor para algunos es más profundo, es más aguda que para otros, porque hay lo que llamamos percepción y cada persona es diferente. Y Ujú. ese es un tema para tratar Así es. solito, un tema que tiene mucha tela que cortar. Sí. Bien, agradecemos, licenciada Marta, por el tiempo. Felicitamos por la labor que hace usted, especialmente debido a personas que han sufrido abuso sexual y violencia doméstica, que es algo que se necesita mucho en la comunidad, en las iglesias y, bueno, en los hogares que también se sufre esta violencia doméstica y lastimosamente muchas veces se lo cubre y las personas se hacen daño. Así que gracias, queridos amigos que han estado escuchando. Queremos agradecerles por haber estado con nosotros y queremos invitarle para el próximo martes. Pero antes de eso, queremos anunciarles que este sábado a las 5 de la tarde, hora del este, está con nosotros el doctor Adán Sánchez. Adán Sánchez desde el Instituto de Yuchi Pines, Alabama. Y tendremos un programa de preguntas y respuestas. Así que si usted quiere hacer alguna pregunta al doctor de alguna condición física, escríbame en privado. No publicaremos su identidad, así que todo será privado. Así que tenga una linda tarde y licenciada Marta, muchas gracias. Esperamos que tenerlo también en una próxima oportunidad y buenas noches a cada uno de ustedes.